Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, y ya está aquí en el estudio, a quien recibo con afecto, el padre Trinidad Lomelí. Él es escriturista, tiene un doctorado en teología bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma, no más, y también es profesor en la Universidad Pontificia de México. Entonces su especialidad son las Sagradas Escrituras. Y ya como bien había dicho Marisa, hoy tendré el gusto de platicar con él en torno al Evangelio que escribió San Mateo. Bienvenido, padre Lomelí. Muchas gracias, Roberto. Me da gusto estar contigo y delante de este gran público que te sigue y que son multitudes. Es que es el mejor público del mundo. Gracias, padre Lomelí. Bueno, San Mateo es el único evangelista que nos habla de la anunciación, el nacimiento y la infancia, ¿o hay otro más? Más bien es San Lucas el que habla de ángeles, anunciaciones. Ajá. Que claro, también en este de San Mateo tenemos revelaciones por medio de sueños, y claro, la infancia de Jesús es el pórtico del Evangelio de San Mateo. Uh-huh. El pórtico del Evangelio de San Mateo es la infancia de Jesús, ¿sí? Claro, los capítulos 1 y 2, donde va adelantando ya algunas, diríamos, ideas madre, es decir, ideas centrales de su obra que corren hasta el final de su obra. Entonces los relatos para Navidad los encontramos en San Mateo. Claro que sí, son hermosísimos. Belén, los magos, ¿quién puede imaginar una vida cristiana sin estas leyendas, pero con sentido de fe y con un sólido mensaje? Pues nadie, porque los niños, porque los ángeles, porque los reyes, en fin, que vienen y están allí adorando al Señor. Sí. ¿Qué pasó con San Mateo? ¿Qué pasó en su vida? Si era terrible, un pecador espantoso, y de pronto... Bueno, personalmente quizá era de una calidad humana fiel a su deber, porque si era considerado traicionero por llevar productos de la Tierra Santa a Roma, al imperio, como tributo, que era parte del todo dominador y toda colonia dominada. Pero vemos su nobleza a la mirada de Jesús. Se levantó, dejó todo y se fue con él. Y lo recibió en su casa y hubo una gran alegría. Y esto fue presagio de su obra, de su evangelio, que es un verdadero motivo de gozo, porque en El Salvador se abren unas puertas nuevas para la humanidad. ¿Y qué pasó con su nombre? Porque se llamaba Leví y luego viene a llamarse Mateo. Sí, generalmente los judíos tenían dos nombres. Uno propio, nativo, diríamos, judío para su ambiente, y otro cuando salían al extranjero. En este caso coinciden prácticamente los dos nombres que son de origen judío, pero en realidad hay muchas teorías, pero lo más seguro es que se refiere al mismo personaje. Sucede algo similar con San Pablo, que originalmente se llamaba Saúl o Saulo. Sí. Y luego viene a ser Paulo. Pudiera ser que se dé cierta semejanza, pero más bien aquí en San Mateo, lo que en este personaje tan central para la vida de la iglesia en Siria, lo central es cómo de ser recaudador de impuestos, que era un oficio mal visto, como tú mismo lo has mencionado al principio, de traición, de vendepatrias, diríamos poco a poco, por sí. decir con palabras de ahora. Lo importante es cómo el Señor llama al último, al marginado, y cómo éste le responde y se entrega. De allí vendrá esa expresión, ¿no?, maravillosa del Señor: no necesitan médicos los que están mal. Digo, los que están bien. Necesitan médicos los que están mal, porque
llama a Leví, lo sigue, luego usted ya lo dijo, Leví lo invita a comer a su casa, pero pues sus amigos son pecadores como él y publicanos, ¿no? Y hay una censura, ¿verdad? ¿Cómo es que come con pecadores? Y pronuncia esta maravilla: no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor tiene una fina psicología, diríamos humanamente, pero como hijo de Dios, pues sabe los pensamientos de quienes están enfrente, y lo, diríamos, hace una parábola de este hecho que sucede al llamar a un pecador, y le dice, pues precisamente para esto he venido, para llamar a los pecadores, y que realmente es un distintivo de, pues, de estos escritos sagrados, como un Dios que se fija en el marginado, en el último, en el que todo el mundo señala y critica y le pone etiquetas, y se ponen barreras entre buenos y malos, entre grandes y pequeños, o no sé. El Señor Jesús nos reúne, nos congrega y nos hace una sola familia. Entonces, Padre, ¿cómo orar con San Mateo? Sí, ante todo, si nos vamos a las palabras que él mismo escribe, primero con un espíritu nuevo, no con una actitud de publicidad espiritual, sino con discreción. Cuando tú vayas a hacer oración, entra en tu cuarto, en lo secreto, y ahí tu Padre que ve en lo secreto te escuchará y te recompensará. Es decir, es un diálogo íntimo, un diálogo privado, es una comunicación de amor, de amistad entre el Dios que se hace hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros, y este hombre pecador personificado en el autor, San Mateo, que ahora se abre al amor, se abre a la gracia y que comienza una nueva vida. Además, también hay que orar donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Orar en comunidad, orar en grupo, porque la oración en grupo es fuerte, la oración en grupo es expresión de la fe de la iglesia, y San Mateo lo dice en el capítulo 18, versos 19-20, esta frase que acabo de citar, precisamente en el centro, en el eje de su evangelio. Y finalmente hay que orar, como nos lo dice el mismo San Mateo, que se haga la voluntad del Padre, el Padre Nuestro. Cierto que lo comparte con San Lucas, pero la versión de San Mateo tiene dimensión eclesial y dimensión filial. Hacer la voluntad del Padre y con un espíritu nuevo. Entonces la oración siempre, con estas 3 características, hará al hombre llegar a ser, diríamos, como lo dice en 5:48, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Padre Lomelí, ¿cómo acercarnos al Evangelio de San Mateo? ¿Cómo leerlo? ¿Cuál es la clave de lectura? Ya lo había señalado tú muy bien. Una clave es ponernos en el espíritu del reino de los cielos, que verdaderamente es una propuesta para el hombre de hoy, que vive en medio de muchos reinos, del dinero, del placer, del ser, incluso de la imagen, que bueno, son maravillosos estos medios, pero verdaderamente esta obra, este evangelio, llega a aquel que está dispuesto a emprender un nuevo camino. Es el camino por la puerta que lleva a la puerta estrecha, camino angosto, pero es un camino que después se abre a una amplitud, a una puerta llena de felicidad, llena de gozo y de luz. Entonces, conociendo un poquito del mundo del pueblo de Israel, porque él proviene de ahí, conociendo también un poquito el oficio de recaudador de impuestos y otros más que el Imperio Romano tenía en todas sus provincias, y a la vez que dando una ojeada a las profecías, a los libros del Antiguo Testamento, donde se habla de un Mesías que vendrá, por ejemplo, Miqueas 5:1, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las poblaciones ilustres de Israel, porque de ti saldrá un jefe, un salvador de mi pueblo. Entonces por ahí podemos ya tener algunas ideas, unos pensamientos, unas pautas para entrar a las páginas. ¿Cuáles son las fuentes informativas de Mateo, Padre?
ante todo parte de su experiencia con Cristo y con el colegio apostólico. Claro, el mismo. Sí, exactamente. Sí, la fuente prístina. Testigo ocular. Exactamente, sí, ahí. Y auditivo de auditivo de todo. todo. Entonces, bueno, estamos moviéndonos sobre una base firme. Pero además ya estaba escrita la obra de San Marcos, el Evangelio, del cual toma el esquema o la estructura básica, ministerio del Bautista, preparativo para el de Jesús, su ministerio en Galilea y su ministerio en Jerusalén, muerte y resurrección. Pero también tiene de la fuente Q un libro que se ha construido literariamente, que sí, no tenemos una copia antigua, pero según los estudios recientes, esta obra, que se le llama Q por la letra inicial de la palabra Quelle en alemán, que es fuente, sobre todo consta de dichos del Señor, no tanto narraciones como la infancia, como la curación del paralítico, pero sí trae muchos dichos, refranes evangélicos, como lo que todo el mundo sabe, parábolas, pero sobre todo dichos, que San Mateo refleja en su obra, sobre todo hablando del Padre Nuestro, hablando de las bienaventuranzas, hablando de varios otros dichos pequeños, son tomados de ahí fundamentalmente, pero también de las tradiciones judeo-cristianas que estaban arraigadas en su propia patria, donde ahí resonó el Evangelio. Entonces nos mueve y nos lleva a paisajes como el mar de Galilea, como la montaña, el Tabor, que es espléndido. Su Evangelio con esa escenografía magnífica que él gozó y llevaba en su corazón, la plasmó en su Evangelio. Usted en este librazo que escribió, Lectio Divina del Evangelio de San Mateo, nos explica el Evangelio y nos guía para orar con el Evangelio. Sí. ¿Tiene también de Marcos y de Lucas y de Juan? Bueno, ya me das un programa grande, pero sí, al de Marcos sí. ¿Sí? Sé que tú lo llevas en el corazón, pero ya está agotado. Sí. Vamos a tratar de hacerlo pronto, una nueva edición. Ajá. El de San Marcos, el de Mateo es el que tenemos aquí en las manos. Ajá. El de Lucas está en el tintero. Ah, sí. Y el de Juan apenas empiezo a llegarme 2 o 3 ideas, pero creo que con San Mateo pues tenemos algo muy catequético, muy ordenado, muy estructurado, con los discursos evangélico, apostólico, parabólico, eclesiástico y escatológico que realmente nos va llevando de la mano. Padre, entonces, ¿qué vamos concluyendo? Una cosa más. ¿Por qué se dice que leer a San Mateo es como el manual, la receta de cocina para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios? Precisamente porque es estructurante esta expresión, el reino de los cielos, propia de San Mateo, y porque leyendo parábolas, milagros, ahora con el espíritu nuevo del Vaticano II, de no ir a un libro sagrado solo para informarnos o para presentar un examen y decir ya aprobé esta materia de evangelios, sino como un manual, como una propuesta de camino de santidad precisamente en este mundo pragmático y tan conflictivo. Es un bálsamo para el alma comenzar a leer los milagros de San Mateo. Están en el capítulo 8 y 9, son 10 milagros. Comenzar a leerlos, pero para hacer oración, para gustarlos, para sentirse ahí dentro de las multitudes, ponerse en los zapatos del enfermo que es curado, en el ciego, en el sordo, en el paralítico, y entablar un diálogo con Jesús. La lección divina precisamente a eso lleva. Cierto que se tienen que dar datos históricos, teológicos, literarios del Evangelio, pero ante todo para que el alma entre en una comunicación de amor, de amistad, un coloquio espiritual con Dios a partir de las palabras y expresiones de este Evangelio. ¿El reino de Dios es un lugar o es un estar? ¿Es un estado del alma o es un lugar al que vamos? Bueno, pues ya nos estás dando tú la clave de la respuesta, exactamente. No es un lugar como un valle, una montaña, sino es un estado, es decir, un ambiente, un clima, diríamos, vivir en una esfera
el amor, la unidad, es el ideal de todo ser, donde se cumplen aspiraciones de fraternidad, donde el alma se extasía contemplando al Dios hermano, amigo, como el nazareno que caminó por los pueblos de Galilea, que recorrió palmo a palmo, de norte a sur. Los evangelios no nos van a decir todo, son apenas una muestra, pero lo que resonó en Galilea llegó a la costa del Mediterráneo, en Jerusalén misma, en el templo, ante el Sanedrín y sumos sacerdotes, de tal manera que este evangelio llega a todo hombre y a todo rincón para crear precisamente a partir de este lugar un estado de amor, de unión, de iglesia que la humanidad anhela y necesita actualmente. Entonces, ¿es posible vivir en el reino de Dios antes de morir? En una fase previa, terrena, peregrinante como peregrinos, exactamente, que sí se puede hablar de que ya desde ahorita podemos ir pregustando, ¿verdad? Como en garantía, como en probaditas, diríamos, dame más, quiero más, pues sigue caminando, sigue luchando, después vendrá el más, el plus. Y eso lo encontramos en San Mateo. En San Mateo. Su conclusión, su cierre, su amarre, como dicen, para que la cuña apriete. Sin duda que el rostro de Jesús y el rostro de la iglesia que se transparenta en las páginas son cautivantes. Primeramente, un rostro de un Galileo que viene como un rebelde precisamente a renovar estructuras, a echar abajo construcciones ficticias de una ley rígida y estricta, del rigor más que del amor. Esto es lo que transparenta San Mateo en su obra. Y también una iglesia no cerrada, una iglesia no un gueto, sino una iglesia abierta, donde tiene lugar el peregrino, el anciano, el niño, el pecador, el justo, el religioso, el obrero, aquel que pasa por pura casualidad en una iglesia y entra, tiene su lugar también, está invitado. Es una iglesia de puertas abiertas, porque ahí está el Emmanuel, porque ahí está el Señor en medio de los 2 o 3 reunidos en su nombre. Yo le quedo muy agradecido y a nombre de nuestro amable público le expreso a usted nuestro agradecimiento por habernos dado tan fascinante contenido en el programa de hoy. Muy bien. Gracias, Padre Trino. Muchas gracias a ti. Vamos a hacer una pausa que es breve. Regresamos para entregarle a usted noticias ocurridas en México y en el continente americano. Y también tendré el gusto de hablarle acerca de las aguas del mar de Galilea, que no es mar porque sus aguas no son saladas y además no tiene mareas. ¿Por qué se le llama mar de Galilea si es un lago? Y le diré cuánto mide y en dónde está y cómo es que Jesús caminó por encima de esas aguas, de ese mar de Galilea. Todo esto después de una pausa que es breve. Volvemos. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparta este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y estamos de regreso, queridos amigos, aquí en el Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora para darle a conocer lo acontecido en esta semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Comenzamos con noticias de México para informarle que la Conferencia de Obispos de nuestro país reafirmó su preocupación por la falta de recibimiento humanitario hacia los migrantes cuya dignidad ha sido vulnerada y cambiada por un plato de lentejas, así lo dijeron.
Mediante un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano rechazó la falta de políticas migratorias en México y que como consecuencia se haya sometido a las políticas e imposiciones de los Estados Unidos, aceptando la incoherencia de unir negocios con el derecho y la necesidad de migrar, buscando la oportunidad de una vida mejor. Tristemente constatamos que esta dignidad como personas e hijos de Dios está siendo vulnerada, pues ha sido cambiada por un plato de lentejas, lamentaron los obispos mexicanos. Miembros del Grupo Provida entregaron a un semirremolque lleno de suministros y miles de dólares en ayuda para los centros de apoyo a inmigrantes legales ubicados en la frontera de Estados Unidos y México. La campaña #BottleToTheBorder, emprendida por New Wave Feminists en asociación con And the There Were None, recolectó más de $120,000 en suministros y donó más de $70,000 en fondos de ayuda a múltiples centros de relevo, en los cuales aloja y cuida temporalmente inmigrantes que están legalmente en los Estados Unidos mientras se contactan con miembros de su familia. Ahora en noticias de los Estados Unidos le informo que el presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de ese país, Monseñor Joe Vázquez, calificó de preocupantes si son ciertos los recientes informes sobre grandes recortes a los programas de reubicación y asilo de refugiados en los Estados Unidos. El medio político.com informó que el gobierno de turno estaba considerando recortar el límite anual de refugiados para el año 2020 a 0 o a números muy reducidos, es decir, entre 10,000 y 3,000 personas. Esto representa el número total de refugiados que podrían ingresar a los Estados Unidos en el próximo año fiscal. Los informes fueron filtrados a Politico.com por 3 individuos cercanos a las recientes reuniones de los funcionarios de seguridad de los Estados Unidos. Un grupo de unos 70 católicos conformado por sacerdotes, religiosas y laicos fueron arrestados en un edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., mientras protestaban pacíficamente contra la crisis migratoria que enfrenta el país. La manifestación, que llevó por nombre Día de Acción Católica, se realizó el 18 de julio en el Russell Senate Office Building y buscaba atraer la atención sobre la situación en la frontera sur de los Estados Unidos y en particular la detención de niños. Sentimos que era el momento de algo más importante y la necesidad de correr un mayor riesgo para acrecentar la conciencia de los católicos en todo el país, dijo la manifestante Maggie Conley durante la protesta. En más noticias, le informo que el pasado 18 de julio, el gobernador de Texas, en los Estados Unidos, Greg Abbott, firmó la ley que protege a los bebés sobrevivientes del aborto. En algunos estados, los líderes apoyan el aborto hasta el último momento del embarazo, incluso después de que el niño haya nacido. No es así en Texas. Firmó formalmente la ley de nacidos vivos que declara ilegal matar a un niño que sobrevive a un aborto y también asegura que el bebé reciba atención médica. Así lo pronunció Abbott en su cuenta de Twitter. La ley, patrocinada por representante estatal Jeff League, exige a quienes hacen abortos que proporcionen la atención médica esencial a los bebés que sobreviven a esta práctica. De no hacerlo, pueden afrontar algunas penas y una multa de hasta $100,000. Un grupo de activistas pro vida asistió a la proyección de la cinta On Planet en las afueras de una clínica abortista de Planned Parenthood en Washington, D.C., en los Estados Unidos. El evento se realizó el viernes 19 de julio y al final de la proyección, los asistentes rezaron por el fin del aborto en el país y por el cierre de este tipo de clínicas. Una de las asistentes al evento, identificada como Matea Merta, indicó en su cuenta de Twitter que luego de ver la película y del momento de oración, los asistentes dejaron algunos mensajes en la vereda para las mujeres que llegan a la clínica como protege la vida. En información procedente de Cuba, le damos a conocer que la iglesia en ese país se unió a la alegría de las familias de los 2,604 presos que fueron indultados por el Consejo de Estado, anunciado por la prensa oficial.
La Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, junto a los obispos, sacerdotes, diáconos, vida religiosa y fieles laicos, nos unimos a la alegría de las familias que con gozo y cariño reciben a sus seres queridos privados de libertad y que han sido beneficiados por el indulto otorgado por el Consejo de Estado de la República de Cuba a 2.604 personas. Así se indicó en un comunicado publicado el pasado 20 de julio. Los obispos de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña difundieron un comunicado en el que señalaron que el gobernador Ricardo Rique Rosselló ya no puede seguir ejerciendo el cargo. Señor gobernador, usted ha abusado al corromper y atacar a personas y grupos de nuestro vivir democrático desde su aspecto sagrado de ejecución en el poder de la rama ejecutiva que ya no puede seguir ejerciendo, afirman los prelados en un comunicado. Los obispos hicieron su pronunciamiento ante la ola de protestas que pide la renuncia de Rosselló, luego que el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico diera a conocer 889 páginas del chat privado del gobernador con sus colaboradores cercanos del gobierno. Según diversos medios, el chat de la aplicación Telegram tiene diversos mensajes contra los homosexuales, las mujeres y los adversarios políticos, entre otros. En más noticias de Puerto Rico le informo que los obispos de ese país convocaron a la jornada de oración 24 horas con Jesús por la paz que tuvo lugar los días 26 y 27 de julio ante la actual crisis que vive el país. En un comunicado publicado el 20 de julio, los obispos de Puerto Rico convocaron al pueblo de Dios a participar y a unirse en oración en un momento crucial de la historia del país, ante la situación de inestabilidad social y gubernamental que se vive. La jornada comenzó el viernes 26 de julio a las 5 de la tarde con la celebración de la Santa Misa. Luego hubo adoración al Santísimo Sacramento durante toda la noche y el día, para concluir el sábado 27 también con la misa a las 5 de la tarde. Esto se celebró en el Santuario Nacional de María, Madre de la Divina Providencia de Cupey, Río Piedras, Puerto Rico. El cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro es un violador de los derechos humanos y debe dejar el poder para permitir que se resuelvan los graves problemas de Venezuela. A fines del mes de junio estuvo en Venezuela la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Luego de su visita, ella emitió un informe que revela y desenmascara la realidad del actual gobierno de Venezuela como un violador de los derechos humanos, dijo el cardenal Urosa en entrevista concedida a Así Prensa. Este informe corrobora las críticas y denuncias que desde hace varios años han venido haciendo los obispos venezolanos, agregó. Y hasta aquí el resumen de los sucesos ocurridos en el continente americano y en México. Además, la balacera en el centro comercial Arts, ahí en Fuentes, en el Pedregal, al sur de la ciudad, que porque un crimen pasional. Llegó un comando ejecutor, llegó la asesina que se ve que tiene entrenamiento militar, ¿no? Porque le metió varios balazos en la cabeza dirigidos. Y al acompañante, un comando ejecutor que llegó sobre esas dos personas, mientras afuera otros esperaban y recibieron a balazos a las patrullas cuando llegaron. Sí. Que se aclare ese atentado, esa balacera allí en el centro comercial y que vuelva la paz a México. Bueno, vamos con más. Le había dicho que le platicaría de las aguas del mar de Galilea. Es verdad que Jesús caminó sobre las aguas del mar. El poeta Aurelio Clemente Prudencio, en su himno contra Simacum, de finales del siglo IV, narró uno de los tantos encuentros de Jesús con sus apóstoles en este mar. Simón, a quien llaman Pedro, el primero de los discípulos del Señor, en cierta ocasión sacó su curva nave al caer la tarde, cuando comienza a brillar el purpurino lucero, llenando de viento las velas y deseando cruzar el lago. Mueve en la noche el viento de forma que revuelve las aguas y azota violentamente la navecilla.
El clamor de los marinos llegaba a las estrellas y se mezclaban los suspiros con el chirriar de las maromas. Los náufragos, a punto de desaparecer, no tenían esperanza alguna. Cuando la tripulación, pálida por el peligro, ve a Cristo a lo lejos, andando sobre la superficie de las aguas, como si paseara por el seco litoral en un camino de tierra firme. Y en su Peristéfanon, o libro de las coronas de los mártires, medita el suceso: «Oh poder omnipotente de Dios, oh virtud creadora de todas las cosas, que había allanado como un camino el hinchado mar cuando Cristo anduvo por él, de forma que pisando los lomos de las aguas, se deslizó con paso enjuto sin mojar sus plantas el viajero con las ondas del ancho mar». Los antiguos hebreos solían identificar como mar a cualquier conjunto grande de aguas, aunque no fuese salado ni tuviese mareas. Es el caso del mar de Galilea, que también recibe los nombres de lago de Genesaret y lago de Tiberíades. Enclavado en el noroeste de Israel, al norte del valle del Jordán y a orillas de la ciudad de Tiberíades, se alimenta del río Jordán, manantiales subterráneos y lluvias, y se formó a consecuencia de movimientos tectónicos en el valle sobre el que se asienta, como resultante de la separación entre la placa arábiga y la placa africana. Su superficie es de 165 kilómetros cuadrados, mide 21 kilómetros de longitud, 12 de ancho, 56 de perímetro y alcanza una profundidad promedio de 26 metros y una máxima de 48. Ubicado a una altura de 210 metros bajo el nivel del mar, es el lago de agua dulce más bajo del mundo, el único lago de Israel. A lo largo de sus costas se localizan las ciudades de Cafarnaúm, Ein-Gev y Tiberíades, donde los veranos cálidos e inviernos suaves, el clima agradable y la abundancia de agua resultan en un suelo fértil que favorece el cultivo de dátiles, plátanos, frutas cítricas, hortalizas y cañas. Un mar al que en su libro La Siria de ahora en el Tour du Monde de 1882, Lortet describe con elocuencia: «El agua del lago es ordinariamente de un azul bellísimo. La he visto a veces de un color violeta oscuro durante las tempestades. Al atardecer retrata admirablemente el cielo y es de un azul zafiro sorprendente. En la mañana se ven frecuentemente varias zonas de distintos colores debidas a las corrientes profundas o a los vientos ligeros que rizan el agua y la hacen brillar de manera especial. Casi toda la orilla es un ceñidor de laureles que parecen enormes ramilletes de flores color de rosa. Nada hay tan gracioso y riente como este listón rosa que se mira en las aguas azules y transparentes y se proyecta hacia el lapislázuli de este bello cielo. Las aguas de este mar han sido proveedoras de peces por siglos, como ocurrió en la pesca milagrosa, cuando Pedro y sus compañeros pescaron gran cantidad de peces de modo que las redes amenazaban romperse. Pescaron sardinas, barbos y mojarras tilapini, que llegan a medir hasta medio metro, y a las que hoy se les llama con agradecida memoria el pescado de San Pedro. El mar de Galilea ha sido navegado desde siglos por peregrinos que gustan de atravesarlo en barcas y suelen detenerse a medio trayecto en busca de un encuentro con el Señor, mediante la alabanza y la oración, para pedirle que traiga paz a sus vidas. La religiosidad ha considerado como reliquia a estas aguas por las que navegó Jesús y a las que exorcizó cuando increpó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». De inmediato el viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: «¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe?». Y luego ellos, sorprendidos por su poder sobre la creación, se preguntaron: «Pues ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Pues hasta aquí las aguas del mar de Galilea. Una reliquia, como usted se da cuenta, una reliquia, pues el Señor estuvo en esas aguas del mar de Galilea. Con esto llegamos al final por ahora. Quedamos muy agradecidos con usted por habernos prestado su tiempo y su atención.
Hemos tenido el gusto de acompañarle en las voces informativas. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril, junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, feliz semana, pásatela bien. Amable público, Gracias. Dios le guarde. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego y nos vemos la próxima semana. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.